Reality Shock es una idea original de Chucho Calderón y La Zona Cero, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Cualquier niño o niña que creció pegado a la televisión viendo series animadas los sábados por la mañana o en las tardes después de ir a la escuela y hacer su tarea, en algún momento de su vida pensó: quiero hacer eso. Quiero dibujar un personaje, una historia y que aparezca en televisión. Quiero hacer mi propia caricatura. Si fuiste uno de esos niños, recordarás esas incontables tardes aprendiendo a dibujar, escribiendo historias que solo compartías con tu círculo de amigos más cercano y después descubriendo que tus papás no son tan fans de la idea de que decidas estudiar algo relacionado a artes o diseño, para así convencerte de estudiar algo de verdad, en lugar de aferrarte al sueño guajiro de hacer animación. Y lamento decirlo, pero tus papás quizá tuvieron algo de razón. Trabajar en la industria de la animación no es ese empleo de cuento de hadas infantil que muchos aspiran y sueñan con tener. Ningún trabajo lo es, para ser exactos, pero trabajar en animación y vivir del arte mayoritariamente involucra jornadas laborales sumamente pesadas, proyectos que pueden llegar a ser cancelados y enlatados de un momento para otro, una lucha constante contra el ego de otros artistas involucrados y el desempleo. El desempleo se vuelve tu familiar más cercano. Si es que estás iniciando dentro de la industria, súmale una mala paga. Y en este podcast la frase mala paga será bastante común. Es más, debería tener un sonido especial cada vez que suene algo relacionado a sueldos miserables. Tener talento para dibujar no te abre las puertas inmediatamente en la industria, y si es que tienes la oportunidad de ser recomendado para un estudio o para un empleo similar, el no tener experiencia laboral será un fallo enorme en tu contra. Y digamos que sí, logras tener tu primera chamba en animación, estás feliz y contento. Bueno, como mencioné anteriormente, los animadores y artistas de efectos especiales no pertenecen a los sindicatos. La gran mayoría son contratados de forma independiente por meses, no reciben seguro médico ni prestaciones, y muchos terminan trabajando para proyectos y estudios de forma gratuita, creyendo que si se ponen la camiseta, podrán subir más escalones dentro de la pirámide corporativa de la animación. Y eso es una puta mierda. Pero hay varias personas que realmente logran destacar, debido a que estuvieron en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con la persona adecuada y con el portafolio correcto. Personas que realmente viven del arte, viven de su trabajo artístico, crean series animadas, dirigen películas y así revolucionan e inspiran a generaciones enteras. Hacer tu propia serie o película es un sueño casi imposible, pero la esperanza de trabajar en algo que pueda inspirar a alguien, que le ofrezca ocio a una persona, o mejor, que pueda hacer que un niño o una niña encuentre un espacio seguro mientras crece, es algo mágico. Es algo por lo que vale la pena luchar, por más obstáculos que existan. En 1994, la pequeña Robin Bird de 13 años lo llegó a pensar. Pasó su niñez creando personajes, historias y dibujos de criaturas fantásticas que llamaban la atención de sus conocidos. Su sueño era un día tener su propia serie animada en televisión y pasaba horas viendo un canal en específico, Nickelodeon. Y su show favorito era el más alocado, popular y sobre todo polémico de todos los emitidos en el canal, The Ren and Stimpy Show. Ella deseaba trabajar con el creador de esa serie, John Kricfalusi, aprender de él y conocer cómo funciona la industria para así inspirar a otros chicos y chicas como ella. Por desgracia, su sueño se haría realidad y se volvería en una pesadilla viviente. Kricfalusi le jodería la vida. En los 70 y en los 80, según cuentan muchos historiadores de la cultura pop como Jerry Beck, la animación se encontraba en su peor periodo. Por muchos años, los animadores estuvieron haciendo las mismas ideas y las mismas historias con diferentes personajes. Todo se veía igual. En los 80, las caricaturas tenían que tener un enfoque principal: vender juguetes. Toda serie animada de ese entonces, desde He-Man hasta Transformers o Thundercats, tenía como respaldo una empresa como Hasbro o Mattel, dedicada a la producción de sus juguetes. Pero además de la presión de estas empresas, había una presión social impuesta por la prensa y por las asociaciones religiosas y de padres de familia, quienes pasaban horas vigilando lo que consumían los niños en la televisión y limitaban el acceso a programas y shows. Los animadores debían seguir al pie de la letra las indicaciones de estas personas, cuyo poder dentro de la sociedad estadounidense era ridículamente enorme. Un canal de televisión se atrevió a hacer algo diferente: el eliminar esa presión por parte de todas estas empresas y asociaciones
y permitirle a animadores y artistas el tener una cosita maravillosa llamada control creativo. Y ese canal de televisión se llamaba Nickelodeon. Para 1991, Nickelodeon le estaba permitiendo a varias personas y estudios desarrollar ideas originales para series, sobre cualquier tema, cualquier estilo visual. Y así nacieron 3 grandes éxitos, que quizá ustedes recuerdan: Doug, Rugrats o Aventuras en Pañales, y Ren y Stimpy. Y hablaré un poco de Ren y Stimpy porque fue una revolución enorme. Era atrevida, necia, ruda, extravagante, rara. Era algo nunca antes visto. Desafiaba con imágenes choqueantes a los niños y a sus padres, con historias surreales y ridículas, a pesar de su sencilla trama. Un perro chihuahua grosero y malhumorado llamado Ren y un gato estúpido y optimista llamado Stimpy, teniendo muchas aventuras en diferentes lados. Los niños estaban fascinados por esta serie y sus padres, además de otras organizaciones y asociaciones civiles, se encontraban escandalizados por el humor choqueante, escatológico y ridículo de esta caricatura. Intentaban boicotearla, censurarla, denunciarla, pero no lo lograban. Ren y Stimpy era una declaración de guerra. ¿Estás enfadado? ¡Así es! ¡Estoy enfadado! ¡No había estado tan enfadado en toda mi vida! Ren y Stimpy revelaron y crearon un estilo de animación para así destruirlo abruptamente. La exageración en los rostros de los personajes, los sonidos agresivos, la cantidad de humor escatológico y los zooms perturbadores hacia sus rostros era una forma de expresión, era una protesta artística. Todos estos años de represión creativa estaban saliendo en forma de vómito artístico y el público lo estaba resintiendo directamente. John Kricfalusi, su creador, llevaba años queriendo hacer un show de esta índole, con libertad creativa y un humor más ácido. Había renunciado a múltiples shows, se había peleado con muchas cadenas de televisión y sobre todo había quemado muchos puentes sin intenciones de volver. Lo que hacía Kricfalusi especial era su forma de trabajar. Era un genio chiflado, con demasiado talento. Recreaba escenas con estilos diferentes para demostrar la locura de sus personajes. Exageraba cada vez más a Ren y a Stimpy y se negaba a dibujar de una misma forma a un personaje. Su humor estaba en otro nivel y peleaba con uñas y dientes para así defender su visión artística. No puedes ser un genio artístico si no estás un poco loco. Pero Kricfalusi llevaba su locura a otros niveles, ámbitos más personales. En realidad sí estaba loco. Era un sujeto demente, inestable, agresivo. En sus momentos más lúcidos tenía ideas grandiosas, divertidas, emocionantes. Pero en sus momentos más estresantes solía gritar, humillar y sobre todo insultar a las personas que trabajaban con él. Tenía un delirio mesiánico extremo. Todo mundo lo observaba con respeto por ser el genio que peleó por años para tener esa libertad creativa, pero nadie le hacía frente a sus actitudes violentas. Esas actitudes agresivas no aparecieron de un día para otro. Ren y Stimpy era una forma de hacer catarsis para él. Tenía una relación bastante dura y violenta con su padre, un hombre autoritario canadiense que solía reprimir y maltratarlo físicamente. Así que John tenía una obsesión con hacer personajes similares a su padre, hombres robustos, fuertes, estereotipados como leñadores canadienses, con voz fuerte. Hombres que maltrataban a Ren y Stimpy en distintos episodios sin recibir una especie de castigo por hacerlo. Ren, el chihuahua, era una visión deformada del mismo John. Ren es un perro dañado, agresivo, violento, flojo, temperamental, que recibe la mayor cantidad del maltrato físico y psicológico dentro de los episodios de Ren y Stimpy. Descarga su ira con Stimpy, lo golpea, lo humilla y trata de abandonarlo muchas veces. Y Stimpy es una versión de su novia de ese entonces. Es la representación de su humor, de su inocencia, de su optimismo ante lo crudo, asqueroso y sobre todo violento que puede ser el mundo con personas así. A John Kay, como también se le conocía, le gustaba rodearse de personas con inseguridades tanto físicas como psicológicas. Tenía una fascinación por ver a personas con enfermedades mentales, y si no las tenían, buscaba a otras que estuvieran completamente destruidas por algún conflicto emocional. ¿Estás luchando contra la depresión? No te preocupes, Kricfalusi te está buscando. Y si no encontraba a una persona así, él buscaba destruir física y mentalmente a sus empleados. Su visión artística necesitaba sangre y sudor de otros.
y él se quedaría con la gloria. Pero un niño o una niña como Robin no sabía nada de lo que sucedía en la producción de Ren y Stimpy. Robin solo veía el resultado final, lleno de gags y chistes escatológicos, estúpidos, divertidos. Ella admiraba a John Kay, lo tomaba como un ejemplo a seguir, y en su cabeza pensaba: envío cartas a los estudios de animación de Nickelodeon y muestro los dibujos, historias y personajes que he hecho. Quizá me contraten algún día. Robin envió muchas cartas, algunas que tenían dibujos, fanarts y fotografías de su colección de Ren y Stimpy, otras que iban dirigidas a John mencionando lo mucho que lo admiraba y otras que mostraban el talento al dibujar que poseía. Todas sin respuesta. Hasta que en una ocasión, Robin decidió mandar un video grabado en el que ella aparecía, en cámara, hablando sobre sus dibujos, lo mucho que disfrutaba el show y cómo deseaba algún día tener una carrera de animación, pidiendo los consejos de Kricfalusi. Hasta que de repente llegó la carta que validó todo su fanatismo por el show. Una carta escrita y firmada por el mismísimo John. En esa carta, Kricfalusi le agradeció a Robin todo su apoyo, le respondió con su estilo de humor clásico el cómo podía mejorar y le comentó de forma amable: creo que tienes mucho talento. Con la ayuda suficiente podrías trabajar conmigo. No puedo creer que respondió. Todo estaba en mi cabeza, era emocionante, mencionó Robin en entrevista. 24 años después, a sus 37 años. Esa validación era lo que necesitaba a sus 13, el reconocimiento de una persona de la industria para seguir adelante y la promesa de que llegaría a trabajar con su héroe, con John, y que aprendería lo suficiente para revolucionar todo. Y por desgracia, todo, a excepción de lo último, se volvió realidad. A la casa de Robin empezaron a llegar varios paquetes con juguetes de Ren y Stimpy, junto con distintos artículos artísticos como pinceles, colores, libretas y más. Todo firmado y pagado por John. En los paquetes venían cartas, en las que él le daba tips. Le decía que creía en su talento y sobre todo le comentaba que podía enseñarle más cosas de la industria. En una de esas cartas había indicaciones de cómo crearse una cuenta de AOL, uno de los primeros servicios de Internet disponibles para todo público. Ella accedió, creyendo que tener una cuenta de Internet podría ayudarle en su sueño y así también sería más cercana a su nuevo tutor. Y así empezó a tener muchas conversaciones sobre arte con John, que duraban horas, días, y él seguía comentando que podía ayudarla a convertirse en una gran artista. Solo tenía que hacerle caso. Kricfalusi tenía 39 años en ese entonces, y como una especie de sorpresa, viajó a Tucson, Arizona, para conocer a Robin. Ella le compartió su dirección, convenciendo a sus padres de que John era una buena persona, de que permitirle verlo era seguro y de que ella estaba aprendiendo mucho gracias a él. Solo eran amigos, comentaba Robin, mientras John decía que él era su profesor. Y platicando, John convenció a los padres de ella de que él la llevaría a Los Ángeles para así darle un tour exclusivo en las oficinas de Nickelodeon y en su estudio de animación, Spumco, para así mostrarle lo que depararía su futuro. Era 1996. Robin tenía 15 años. Y así, ambos juntos viajaron a California. Al volver de ese viaje, los ánimos de Robin estaban totalmente recargados. Había conocido de la mano de su ídolo toda esa industria que tanto la hacía hacer fantasear desde muy temprana edad. Antes de egresar de la preparatoria, ella volvió a ir a Los Ángeles para aplicar como pasante en Spumco. Kricfalusi se ofreció a ayudarle a ella y a su familia con gastos generales, como hospedaje y comida. Y en su oferta se veía como una persona muy bondadosa. Quizá no era este genio loco y violento que decían que era. Quizá era en realidad un artista benefactor, incomprendido por su forma de ser. Robin vivió con John todo el verano de 1997, en su departamento, trabajando en Spumco. Vivía con su mentor, su profesor, un gran y bondadoso artista, su héroe, su novio. Verán, Kricfalusi tenía otras intenciones con Robin desde ese primer momento en el que él vio el video de ella en las oficinas de Spumco. En ese primer viaje que hicieron juntos a California, ella recuerda que en un momento después de nadar en una piscina, él la manoseó. En el segundo viaje, apenas si estuvieron solos, John se empezó a referir a ella como su pequeña novia. Para Robin esto no era malo, no tenía que serlo porque John había hecho tanto por ella. ¿Qué podría salir mal? Estaba convencida de que él solo quería apoyarla para así despegar como animadora, como artista.
y al final ella terminaría huyendo de la industria para poder escapar de él. A pesar de que solo han pasado 3 décadas, los 90 eran muy diferentes. La relación entre Kricfalusi y Bird no era un secreto a voces como mucha gente llega a pensar. Era algo público. Tan público que en libros sobre la historia de Ren y Stimpy aparecían referencias a Robin como una chica con la que John ha estado saliendo desde que ella tiene 15 años. Era algo que siempre estaba ahí y todo mundo lo tenía normalizado. Varios artistas contaban historias de cómo Kricfalusi se le insinuaba a muchas mujeres que trabajaban en el estudio, incluso a adolescentes. Y en entrevistas, tanto en radio como para prensa, Kricfalusi hablaba de los personajes que diseñaba, los sexualizaba y comentaba, con una sonrisa enorme en su rostro, que sus personajes eran menores de edad. Las banderas rojas estaban ahí, pero el miedo y el respeto hacia John era más grande. Había creado Ren y Stimpy, una bandera enorme para todas esas personas que llevaban años luchando por la libertad creativa dentro de la industria de la animación. Sí, estaba loco, claro, pero si no hubiese sido por él y por sus múltiples peleas con ejecutivos para que respetaran su visión artística, no tendríamos otros shows más populares ahora como Bob Esponja, Hora de Aventura o Rick y Morty. Los creadores de estas series, los creadores de estos shows, han hablado de Ren y Stimpy y han citado la serie como una influencia directa. Las banderas rojas eran grandes, pero la bandera de Ren y Stimpy es más grande, es más poderosa. Había unido a una comunidad de artistas despedazada, rota, sin rumbo. Le estaba enseñando a un sinnúmero de animadores, creativos y artistas lo que podía suceder si defendían sus ideas y volvían a ser creativos. Y de pronto despidieron a John de Nickelodeon y de su propia serie. Kricfalusi se saltaba los estándares y prácticas de Nickelodeon, añadiendo contenido exageradamente violento o controversial solamente para pelearse con el departamento de estándares y prácticas de Nickelodeon y también el de recursos humanos. Quería que Ren y Stimpy fumaran, bebieran o tuvieran sexo. Los ejecutivos de Nickelodeon tenían que meterse a la producción del show para así detenerlo. Él les respondía entregando a destiempo los episodios o creando capítulos traumáticos y violentos que estaban dentro de los parámetros del canal. Y para colmo, él se negaba a hablar si no estaba su abogado presente. Los ejecutivos de Nickelodeon no pudieron más. En 1992, Nickelodeon lo despidió y lo reemplazó con otro animador, más relajado y mucho más profesional, Bob Camp, quien quedó como director de la serie. Según los abogados de Kricfalusi, los 90 fueron momentos de fragilidad e inestabilidad mental para John, a un punto en el que se le diagnosticó una enfermedad mental desconocida en 2008. Esto es una mentira, que quede claro. John, siendo el estereotipo de una persona irresponsable con padecimientos mentales, se automedicaba con drogas y alcohol. Si la salud mental de Kricfalusi estaba en la cuerda floja, perder los derechos de Ren y Stimpy hizo que John se quebrara por completo. Su actitud caótica dejó de ser manipuladora y egocéntrica para convertirse en peligrosa y dañina. Era una bomba de tiempo esperando explotar. Y por desgracia lo hizo, afectando no solo a su show o a una cadena, sino también vidas ajenas, como la de Robin Bird. Y la de otra persona más. Para esto tenemos que volver a los 90. ¿Recuerdan que Kricfalusi convenció a una joven Robin Bird de crearse una cuenta en AOL para así platicar en internet? Bueno, también hizo lo mismo con otra chica menor de edad, bajo otro modus operandi, Katie Rice, y llegó a ser tan cínico que incluso hizo que ambas chicas se conocieran en internet diciendo que las contrataría algún día. El caso de Katie Rice es un poquito más fuerte, porque en lugar de hacerse pasar por una buena persona y jugar a ser un benefactor, Kricfalusi intentó desde el momento 1 tener algún tipo de avance sexual con Rice. Le decía que ella terminaría saliendo con algún chico malo, que quizás sería como él. Iniciaba conversaciones subidas de tono con ella por teléfono y rápidamente le comentaba que él sería el sujeto que la llevaría a la fama. Rice quería ser una artista y trabajar en una serie animada desde que estaba en 4º grado, al igual que Bird. Y ella le escribió a Kricfalusi por primera vez a sus 14 años, al igual que Bird. Y él utilizó sus cartas y el hecho de que había ganado un Emmy para convencer a la familia de Katie de creer en él, al igual que Bird. Sus conversaciones eran principalmente en AOL, pero en lugar de ser sobre arte y dibujo, tenían una índole romántica por parte de él hacia ella.
Estoy loco por ti, Katie. Te quiero abrazar muy fuerte. ¿No sientes algo bonito al saberlo?, escribía John, a pocos días de que ella cumpliera 15 años, mientras él tenía 41. Rice y Kricfalusi llegaron a conocerse en persona varias veces en Los Ángeles, pero cuando Rice se mudó a Nevada en 1996, su contacto fue solamente por medio de llamadas telefónicas, las cuales tenían comentarios sexuales e inapropiados por parte de él. Incluso en varias de esas llamadas, Rice recuerda que él estaba masturbándose, pidiéndole repetir sentencias y oraciones que él escribía. Ella solamente creía que estaba siendo gracioso, ignorando que estaba siendo víctima de grooming. Y es que el mudarse a otro estado, mientras entraba a la adolescencia, dejó a Katie expuesta. No tenía amigos, no tenía una buena relación con sus padres. John era la única persona con la que hablaba. Él incluso fue a su fiesta de cumpleaños número 15, y de forma cínica, el mismo John lo comentó en el material extra de un DVD de Ren y Stimpy en 2003. Pero de un día para otro, durante el invierno de 1996 e inicios del 97, Kricfalusi dejó de hablar con ella. Él estaba hablando con otra chica, Robin Bird, y estaba en proceso de conocerla en persona para así convencerla de vivir con él. Bird, durante los años en los que vivió con Kricfalusi, recuerda estar contenta trabajando como una becaria. Hacía copias, organizaba el arte del estudio, aprendía a dibujar de mejor forma. Estaba viviendo su sueño infantil y como extra, vivía en California, semi-independizada junto con John. Ella creía que la diferencia de 25 años entre ambos era romántica y que al ser una pareja de 16 y 41 años de edad respectivamente, estaban rompiendo las reglas de la sociedad y que el mundo estaba en su contra por atreverse a hacerlo. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Robin estaba sufriendo. Recordemos que Kricfalusi solía maltratar a sus empleados cuando tenía arranques de ira o de estrés, y también recordemos su fascinación por romper emocionalmente a las personas. Tener a una mente tan maleable como la de Robin, de 16 años, a su disposición, era el perfecto experimento psicológico que necesitaba. Él tenía que descargar todas sus frustraciones en ella. Tenía que hacerle creer que las quejas sobre el trabajo y la forma en la que le gritaba el personal de sus producciones eran su culpa, eran culpa de Robin. A John no le importaba el bienestar emocional de ella. Quería romperla, quería destruirla. La hacía llorar enfrente de todos los empleados y sobre todo le quería recordar a cada momento, en cada segundo, que sin él, ella no estaría en estos momentos viviendo su sueño. Era 1997. Robin ya tenía un empleo definido dentro del estudio. Tony Mora, director de arte, tenía 24 años y había entrado a trabajar a Spumco como pasante. También admiraba el trabajo de John Kay y creía mucho en esa visión creativa propuesta por el estudio. Según Mora, el ambiente laboral era similar al de un culto. Le decían a Kricfalusi Koresh Falusi, haciendo un juego de palabras entre su apellido y el de David Koresh, un conocido líder sectario de Waco, Texas. La gran mayoría de empleados de Spumco eran jóvenes teniendo su primer empleo, muchos nerviosos y temerosos, pero contentos. Y todos los días escuchaban un sermón alimentado por alcohol en el que Kricfalusi mencionaba ser el moldeador creativo de jóvenes mentes malagradecidas. Todo mundo tenía que asentir en silencio, mientras el genio loco y su novia menor de edad estaban en el centro de la oficina. Mora recuerda ver varias veces a Bird, preguntándose quién rayos era ella. Cuando se enteró de que era la pareja de Kricfalusi, intentó llamar la atención de sus compañeros para demostrar que esto estaba mal, pero todos lo tenían normalizado. A pesar del constante abuso y maltrato emocional hacia los empleados, Spumco les ofrecía a todos una atmósfera llena de libertinaje. Oye, ¿quieres hacer dibujos obscenos para ofender a tus compañeros? ¡Adelante, hazlo! ¿Quieres traer drogas y alcohol a la oficina? No hay problema, viejo, solamente recuerda traer un poco para John. Si te ofendes por algo hecho por tus compañeros, tú recibes el castigo. Es más ofensivo pedir respeto. Venimos de décadas de represión. Este es el momento de descontrolarse. Y bajo ese sistema de descontrol en el trabajo, Kricfalusi también había programado mentalmente a sus empleados. Podía gritarles, amenazarlos, hacerlos sentir incómodos, y ellos no harían absolutamente nada, porque John les ofrecía a todos un ambiente único, que no querían perder. Un ambiente en el que sus ideas eran tomadas en cuenta.
Mora estaba conflictuado porque, si bien disfrutaba esta libertad creativa, se sentía incómodo la mayor parte del tiempo. Y Kricfalusi lo tenía en la mira, sabiendo que tenía que romperlo o algo malo iba a pasar. John no lo quería como un enemigo, lo quería como un aliado dentro de su oscuro y extraño mundo. En una reunión, mientras John le mostraba a Mora storyboards de los proyectos que se estaban haciendo, de pronto apareció un dibujo obsceno hecho por él, en el que aparecía Beth, desnuda, teniendo sexo con un perro. Mora, incómodo, trató de apartarse, pero John con una sonrisa le dijo que había que seguir trabajando. Entre el 98 y el 2000, Mora fue a una fiesta de empleados a casa de Kricfalusi, y ahí vio a Beth, inconsciente, tras tomar demasiado alcohol. John le llamó para que fuese con ambos y de pronto sacó varias fotografías en las que él tenía sexo con ella. ¿Qué te parece?, le preguntó. Mora solamente quería irse de la fiesta. El suceso lo dejó marcado de por vida. Tony Mora no era el único expuesto a este tipo de comportamientos. John hacía lo mismo con otros empleados. Tenía una pila de fotografías Polaroid en las que aparecía Robin y las tenía escondidas en los archivos, mostrándolas descaradamente cuando sentía que era necesario. Lo peor del caso es que Robin no sabía de la existencia de estas fotografías. La gran mayoría de ellas eran tomadas mientras ella estaba inconsciente o distraída. En el 2000, tras varias discusiones, la salud mental y emocional de Robin no podía aguantar más los desplantes de John. Ella, armada de valor, rompió con él y se fue del departamento en Los Ángeles. Pero él no estaba tan devastado como ella. Él recordó tener a otra pequeña amiga antes y decidió volver a contactarla, Katie Rice, quien en ese entonces tenía 18 años. Katie estaba extasiada. John volvió a hablar con ella, y como extra arrepentido por haberla abandonado tanto tiempo, le estaba ofreciendo un empleo dentro de la industria. Ella aceptó, esperando que este fuese su gran momento haciendo caricaturas, pero solo se encontró con un hombre de 45 años que buscaba cualquier momento para acosarla sexualmente. Hasta que Robin Byrd reapareció, después de hacer las paces con Kricfalusi y volver a vivir con él. Katie Rice trabajó para Spumco por 7 años, de forma ocasional. No ininterrumpida, pero curiosamente nunca hablaba con Robin. Ambas estaban en los extremos del estudio trabajando de forma opuesta. Y es que había una razón para que esto sucediera. Kricfalusi le hizo creer a Byrd que había contratado a Rice como un reemplazo para ella y que tomaría su vida, su trabajo, su carrera y a él. Robin tenía que entregarse por completo a John, o si no, terminaría reemplazada, porque en esta industria eres desechable. Ella no aguantó más. En 2002 terminó de una vez por todas con Kricfalusi, pero a él no le importó. Utilizó los primeros años de Rice en la industria para así presionarla y hacer que jurara lealtad tanto profesional como personal hacia él. La empezó a tratar de nuevo como una amiga, y tras su rompimiento con Byrd, empezó a hacer estos comentarios románticos de nuevo hacia Rice, como ocurría en sus conversaciones por internet. Pero Rice no se lo permitió. Ella era consciente de que la errática actitud de John solo traía problemas y trató de mantener una distancia. El 19 de octubre de 2004, cuando Rice trabajaba en Disney, Kricfalusi, cercano a sus 50 años, se puso en contacto con ella a través de su correo electrónico de trabajo. El correo decía lo siguiente: hace años, cuando me comentaste que te gustaba un compañero de tu clase, me puse bastante celoso. Estaba resentido contigo por haberme hecho pasar esto. Solías ponerme muy celoso y nunca admitiste que me querías de forma romántica. Al final de ese correo electrónico le rogó que mantuviera una relación con él, escribiendo: te adoraría y sería tu mejor amigo y compañero y todo lo bueno que puedas desear y existir. Rice estaba confundida por esto. Por un lado, él escribía estas cosas. Por otro, cuando trabajaban juntos, Kricfalusi tenía un comportamiento sexualmente abusivo. Si ella tenía que ir a casa de él, sabía que lo primero que vería sería a John desnudo en la sala, haciendo chistes de que un día quizá la iba a violar. Y sé lo que estás pensando. ¿Por qué las chicas nunca se fueron de ahí? ¿Por qué nadie denunció? Bueno, en palabras de Rice, la respuesta es muy cruda. Este idiota me dijo que yo era especial cuando tenía 13 años y yo no tenía autoestima. Así que le creí. Me contrató cuando yo ya no tenía motivación después de que me rechazaron de la escuela de artes. Creí que realmente era mi amigo, mi mentor,
y no podía aceptar que una persona que había hecho tanto por mí podía hacerme daño. La gota que derramó el vaso para Katie fue el comentario de John sobre violarla algún día, pero hubo un segundo incidente, el cual la dejaría marcada. Rice encontró material de abuso sexual infantil en la computadora de Kricfalusi y allí ella comprendió todo lo que había sucedido en estos últimos años. Intentó denunciarlo varias veces, sin éxito, pero gracias a estos 2 momentos turbios, ella logró alejarse por completo de él. Mora en entrevista llegó a decir lo siguiente. Para todos fue fácil desconectar el arte del artista, porque como artista, él es único. Si alguna vez yo llego a ganar un premio, John sería una de las primeras personas a las que le daría las gracias. Pero existe otro lado de John, el hombre, no el artista. Y esa es la parte que te conflictúa mucho. Le debo mucho a John. Tiene muchos problemas y no puede verlos. Es trágico, pero me siento mal por no haber podido hablar de esto antes. Fueron las palabras de Gabe Suar, otro de los animadores y trabajadores de Spunko durante esa época. Suar fue compañero de oficina y cubículo con Rice y Bert, curiosamente. Y entendió que algo estaba mal cuando Rice le comentó en 2002 que John estaba intentando seducirla desde que ella tenía 14 años. Lo único que puedo hacer es hablar ahora. Rice tiene sentimientos agridulces. Me volví una mejor artista trabajando para él, pero no estoy agradecida. Desearía no haberlo hecho. Desearía ser una peor artista y desearía no haber pasado por toda esta mierda, comentó en 2018. Pero Bert, la principal víctima de él, tiene más cosas que decir. Ella declaró: él arruinó una buena parte de mi niñez y de mi vida adulta. Me provocó estrés postraumático, me forzó a cambiar de carrera. Renuncié a 10 años de mi vida o más para poder alejarme de él. Es un abusador. Te obliga a estar en una relación con él, personal o laboral, y luego te dice qué quiere de ti y quién tienes que ser. Actualmente ambas se encuentran desarrollando otros proyectos. Bert decidió alejarse de todo lo relacionado a series animadas y ahora da clases de filosofía a chicos que buscan graduarse de la universidad. Pero Rice sigue trabajando en animación y comenta que habitualmente le preguntan ¿qué sintió el haber trabajado para una leyenda viviente como John Kricfalusi? Su respuesta es muy fría. ¿Te gusta el bebé de Rosemary de Roman Polanski? ¿Sí? ¿No? ¿Verías otra película de él ahora, después de saber todo lo que ha hecho? ¿Qué ha pasado con John Kricfalusi? Uno pensaría que estas acusaciones reveladas en 2018 serían la evidencia suficiente para ponerlo tras las rejas. Pero no. Después de Ren y Stimpy, John continuó teniendo una carrera prominente en animación, trabajando en comerciales, videos musicales, haciendo secuencias animadas para Los Simpson y abriendo su propio Kickstarter en 2012 para así desarrollar muchos cortometrajes, los cuales fueron entregados hasta 2019, debido a su falta de profesionalismo. Los abogados de Kricfalusi han argumentado que la salud de su cliente a inicios de los 90, hasta finales de la década del 2000, lo ha llevado a tener lagunas mentales y desequilibrios emocionales evidentes, además de llevar una fuerte medicación que inició en 2008. Para 2018, Kricfalusi lanzó un comunicado pidiendo disculpas a todas las personas afectadas por su comportamiento, justificándose en su recién diagnosticado desorden bipolar maníaco-depresivo y su lucha con el déficit de atención e hiperactividad. Incluso pidió disculpas grabadas en video dentro del documental Happy Happy Joy Joy de 2020, que tiene toda la historia de Ren y Stimpy documentada. Cabe destacar que tanto Bert como Rice no han aceptado estas disculpas, porque el cinismo de John Kricfalusi es enorme. En este mismo documental, Kricfalusi habla de su retiro. A sus 64 años, con una carrera manchada por la falta de profesionalismo, él mismo menciona que este retiro de la industria es forzado. Realmente no quiere hacerlo, pero tiene que. Su nombre y cualquier especie de vinculación a su persona es una mancha indeleble, y es que su historia es una historia de creación, abuso, manipulación y sobre todo, destrucción. Si esta fuese una historia de autodestrucción, su nombre quedaría marcado en los anaqueles de la historia de la cultura pop como un mártir, al más puro estilo de Van Gogh. Pero en lugar de eso, solo tenemos una historia llena de heridas y cicatrices causadas a 2 chicas, a 2 mujeres, las cuales no pueden sanar fácilmente.
Separar al arte del artista es muy complicado, especialmente cuando conoces todo el detrás de cámaras. Pero la mejor forma de hacerlo es entendiendo que Ren y Stimpy fue un proceso colectivo y no un proceso y un proyecto 100% creado por John Kricfalusi. Bob Camp, el reemplazo de John, realizó más cosas dentro del show que el mismo John, tras su despido de Nickelodeon. Él es el otro genio detrás del éxito de Ren y Stimpy, y no es un genio tan loco. Pero la historia de John Kricfalusi, más que una historia de éxito, es una advertencia para todas las personas, especialmente mujeres, que quieran trabajar en la industria de la animación, la cual está llena de casos similares, porque en los últimos años el número de animadores, showrunners y sobre todo directivos y creativos de series animadas que han sido denunciados por un comportamiento errático e inapropiado es increíblemente enorme y lamentable. Skyler Page, creador de la serie de Cartoon Network Clarence, fue despedido de la serie en 2014 después de que se le acusó de manosear a un artista de storyboards sin su consentimiento dentro de un elevador. Page sufría de episodios maníacos y bipolares, pero esto no es una excusa ni lo fue para su comportamiento. Tras admitir las acusaciones y lanzar una disculpa pública, Page desapareció del ojo público hasta 2021, mencionando que quería volver a trabajar en la industria si se le daba la oportunidad. En 2017, Chris Savino, un veterano director de animación y creador de la serie animada The Loud House para Nickelodeon, fue acusado de acosar sexualmente a distintas mujeres de la industria por casi 14 años. Él amenazaba con poner a estas mujeres en una lista negra para que no pudiesen obtener empleo, a menos de que accedieran a tener algún tipo de relación con él. Un año después de sus acusaciones, Savino fue suspendido por el gremio de animadores y al mismo tiempo se le ordenó pagar $4,000 a caridad, sumado a completar 40 horas de servicio comunitario. Julia Bickerman, creadora de la serie animada de Netflix 12 Forever, en 2019 tuvo problemas similares que llevaron a la cancelación de su serie animada. Se descubrió una serie de posts dentro de su cuenta personal de Tumblr en la que ella hablaba abiertamente de haber seguido y acosado a un chico de 14 años en un carnaval para así tener contacto con él y con su familia, rematando con la frase Si tan solo su madre no hubiese estado ahí. y añadiendo el hashtag pedófila en su post. En medio de esto se le sumaron múltiples señalamientos relacionados a maltrato y acoso laboral hacia miembros de su propio staff. Justin Roiland, co-creador de Rick y Morty, en agosto de 2020 fue arrestado con cargos de violencia doméstica y encarcelamiento falso cometidos contra una mujer anónima con la que él estuvo saliendo durante ese momento. En medio del juicio, múltiples mujeres señalaron el comportamiento sexualmente inadecuado de Roiland dentro y fuera de los horarios laborales, desde conversaciones subidas de tono no deseadas hasta el llevar prostitutas y strippers al estudio de animación mientras él estaba alcoholizado. En 2023, los cargos criminales contra su persona fueron retirados por falta de pruebas, pero en estos momentos se encuentra dentro de otro proceso nuevo de investigación debido a nuevas acusaciones relacionadas a varias mujeres que comentaron el haber tenido encuentros sexuales forzados con Roiland y recibir acoso por parte de él. 3 de estas mujeres comentaron ser menores de edad cuando ocurrieron estos sucesos. Y para rematar, los 2 escándalos más recientes que han ocurrido dentro de la industria son de este mismo año, 2024. El animador y creador de la serie Magia Espadas de Cartoon Network, Kyle Carroza, fue arrestado por posesión de material de abuso sexual infantil en sus diferentes equipos. Tras su arresto, varias personas dentro de la industria comentaron el haber tenido distintos acercamientos extraños con él que llevaron a conversaciones sexuales, todo cuando estas personas también eran menores de edad. Beau DeMayo, el showrunner de la serie X-Men 97 de Disney, fue despedido de la serie en 2024 tras una investigación que reveló que él estaba enviando fotos sugestivas no deseadas a hombres jóvenes del crew y era físicamente y emocionalmente abusivo contra los mismos miembros del staff. DeMayo acusó a Disney de haber ensuciado su nombre y al mismo tiempo de ser una compañía homofóbica debido a que, según él, se le llamó la atención de forma agresiva por haber posteado ilustraciones con temática LGBT de X-Men en junio de 2024. Su situación todavía se encuentra pendiente, pero en un giro dramático y bastante choqueante, DeMayo abrió una cuenta de OnlyFans en la que prometió hablar sobre su caso, al desnudo, valga la redundancia. Y así están saliendo más y más y más y más casos a la luz. Sin embargo, hay un tema que se repite de forma habitual en la industria:
la explotación laboral. Y un estudio de animación en Japón es el que tiene en estos momentos una mira en la espalda: MAPPA Animation. MAPPA ha desarrollado la animación de muchos de los animes más populares en los últimos años, como Attack on Titan, Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, pero sus pésimas condiciones laborales hacen que todo este trabajo sea duramente criticado, como una forma de operar muy cuestionable. Se tiene registro general de que los animadores en MAPPA pasan múltiples horas extra trabajando y suelen quedarse noches enteras, o incluso días, dentro de las oficinas del estudio. Los animadores no toman descansos, duermen en sus escritorios y comen en ellos para así poder terminar sus asignaciones. Igualmente se tiene conocimiento de que los calendarios de producción y de entrega por parte de MAPPA son infernales. Una película animada por lo general lleva 2 o 3 años de producción entera, pero en MAPPA estas entregas tienen que ser aceleradas. La película de Jujutsu Kaisen tuvo que ser entregada en 4 meses y los productores y dueños del estudio no tomaron cartas en el asunto para mejorar las condiciones laborales del staff. Para rematar, llega la joya de la corona. MAPPA puede obligar a sus trabajadores a mantener este ritmo inestable y sumamente agotador de trabajo, pero cuando se habla de negociaciones, contratos y sobre todo ¿pagos? El estudio suele posponer esto por semanas o incluso meses. Muchos de los animadores japoneses llegan a justificar este tipo de trato, bajo la idea de que está en su cultura laboral. Durante los últimos 30 años, las industrias y compañías en Japón generaron un ambiente en el que el trabajo duro es la ley. Una idea de que debes vivir para trabajar y abandonar tu vida personal para poder crecer tanto económicamente como profesionalmente. Pero en este sistema es muy sencillo dejar de ser un trabajador a tiempo completo y pasar a ser el esclavo de una empresa. La línea es muy delgada. Y es aún más triste cuando ves algunos de los posts en redes sociales de varios de los animadores y artistas del estudio, quienes tienen estas ideas muy arraigadas en su cabeza. Kosuke Kato, animador de Jujutsu Kaisen, en 2022 publicó una serie de tweets desgarradores que borró rápidamente, alertando a todas las personas que tradujeron y leyeron su testimonio. En el hilo, reveló lo agotador que era tomar turnos para despertar a sus compañeros cada 3 horas para que así pudiesen continuar con su trabajo dentro del estudio. Comentó que estaba cansado, agotado, y remató con el siguiente tuit: Quiero morir rápidamente. Evidentemente, un trabajo acelerado y rápido hace que existan los errores, claro. Y los fans de estas producciones no piensan en el proceso creativo que hay detrás, porque para ellos, animar debe ser sencillo y barato. No deberían tardar tanto con el avance tecnológico que tenemos ahora, claro, ¿no? Porque solamente tienes que dar clic a 2 botones y listo, la animación está hecha. Así que durante la transmisión de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, los fanáticos de la franquicia criticaron de forma brutal los errores de animación y composición que encontraron. Uno de sus directores y animadores principales, Hokuto Sadamoto, al leer todo el odio generado por parte de los fans, escribió lo siguiente: los espectadores de hoy son más exigentes. Incluso los fans ya no hablan en términos de estudios como si fuesen una unidad. Aprenden el nombre del director, incluso lo recuerdan y lo señalan para burlarse. Siento no haber podido entregar ni arreglar los 250 cortes y escenas en 2 semanas. He hecho un trabajo que nadie apreciaría y estoy seguro de que continuaré haciéndolo. Lo siento. Fui un cobarde porque traté de huir haciéndome pasar por alguien sin créditos. Lo siento. Sé que todos no son basura como yo. Así que sé que la simpatía y el aliento de todos deben ser desde el fondo de mi corazón. Pero después de estrenar algo que no me tiene satisfecho, entiendo que esto tendrá un efecto contrario. Por ahora, solo quiero que me dejen solo. Lo enmendaré con mi trabajo en el futuro, pero hasta ahora viviré siendo el peor animador que ha arruinado una obra maestra. El director Itsuki Tsuchigami también comentó su forma de ver las cosas, revelando lo siguiente: las reacciones sugieren que esto es una producción a gran escala, pero el salario por el trabajo no es especial en comparación con otros. Y lo triste es que se trata de una cantidad de dinero poco rentable para esta profesión. Este sueño, mi sueño, es una mierda. A estas alturas sabemos que las condiciones laborales en Japón son aterradoras, pero por desgracia no están tan alejadas de las condiciones laborales en países de Occidente, como el nuestro. Porque si prestas la atención suficiente, podrás encontrar múltiples casos similares en distintas producciones. Personas forzadas a entregar a tiempo con calendarios abusivos, pagos miserables,
animadores que entran a producciones bajo una mentalidad cultista, y a gente que se le recuerda múltiples veces que son familia y que tienen que desvivirse por el proyecto en cuestión. Esta, damas y caballeros, es la cultura del crunch. Y es algo común en todos los días, en todos los estudios, en todo el mundo. No importa si estás trabajando en Disney, en Cartoon Network, en Japón, en Nickelodeon, en un estudio independiente de tu país, puedes tener el riesgo de sufrirla, de recibir miserias a cambio de entregar tu vida entera. La gente que se dedica a trabajar en series animadas es gente que en su mayoría es introvertida. Muchos estuvieron acostumbrados a ser los chicos buleados, los excluidos, los que nadie quería cerca por ser lo suficientemente raros, o solo por gustarles cosas que no estaban en los cánones de lo normal. Crecieron aislados, con problemas de autoestima, utilizando el arte como su única forma de expresión. Sus dibujos, sus personajes, sus historias, son un espacio seguro para ellos. Fueron sus compañeros y sus amigos por muchos años. La gran mayoría de personas que aspiran a tener un empleo en animación lo hacen para complacer a su niño interior. Un niño interior herido, dañado, roto, frágil, que utiliza las series animadas para escapar de algún conflicto, ya sea familiar, escolar o social. ¿Han notado lo feliz que puede llegar a ser un niño cuando mira la piñata de su personaje favorito? ¿O cuando recibe un peluche de ese mismo personaje? Esa sensación de felicidad es única, pura, completamente inocente. Y se entiende lo importante que puede llegar a ser esa serie para una persona que ha vivido una niñez dura. Pero la vida real, dentro de la industria, es cruel. Así como es peligroso llevar a un niño a una fiesta con adultos alcoholizados, es igual de peligroso para una persona vulnerable e introvertida exponer a su niño o niña interior a un mundo laboral en el que viven personas como Kricfalusi, que buscan romper a estas personas solamente por diversión. Es peligroso que una persona así, siguiendo sus sueños, termine en una situación laboral en la que no se le permita ver a sus familiares, conocidos y amigos, solamente para entregar un anime popular en el menor tiempo posible. La industria de la animación puede ser una fábrica de sueños e inspiración para muchas personas, pero por cada sueño realizado, hay muchos sueños rotos, hay sentimientos heridos, hay frustraciones acumuladas y sobre todo hay personas destrozadas. Las cosas deben cambiar, sí. Pero, ¿será posible hacerlo? Gracias por escuchar este episodio de Reality Shock. Yo soy Chucho Calderón y los espero en el siguiente episodio. Recuerden que quitarse la venda de los ojos y conocer la realidad es más horrible y choqueante que vivir en la ficción. Este episodio de Reality Shock fue guionizado por Chucho Calderón y La Zona Cero, con producción realizada por Galgódromo Entretenimiento, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma para podcasts y audiolibros en español.